Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Siller Camacho. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Que luego no sé si presentarlo como arquitecto, antropólogo, restaurador, porque tiene todos los títulos. Bueno, he pasado por en nuestra institución, el INA, entré como arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hice la carrera de arqueología en la ENA, y después hice 2 maestrías en Churubusco, la segunda generación, la de restauración de monumentos históricos, y la de la segunda generación de la de museología, cuando todavía estaba, y un doctorado en la UNAM en arquitectura prehispánica. Sí. Entonces son muchos títulos. Sí. Pero además te mueves en todos esos terrenos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, sobre todo en nuestra institución, tenemos que tener gente especializada, pero también tenemos que tener gente que en nuestros estados pueda cubrir muchas actividades que no tenemos tanta especialización. Yo trabajé 10 años aquí en la Ciudad de México, y bueno, había un especialista para cada cosa, el perito, el supervisor, el inspector, pero cuando uno está en otro estado, pues uno tiene que hacer todas esas funciones y tiene uno que ser más útil para la institución y para el patrimonio. Bien, pues una vez presentado el doctor Siller, diremos que vamos a platicar con él sobre un tema, pues yo digo que novedoso, porque aquí hemos hablado del maíz, del frijol, del chile, de todos los alimentos, digamos, que eran originarios de América, a nivel arqueológico, a nivel de investigación muy antigua, pero nunca habíamos tocado el tema del arroz. Y será porque el arroz no es americano de origen, pero bueno, ahí entraremos en materia aquí con el doctor Juan Antonio Siller sobre este tema de el arroz en México. Pues para empezar, estoy yo ya adelantando que el arroz no es mexicano, no es americano. ¿Cuándo llegó el arroz a México? El tema del arroz a mí me gusta, lo tomé desde el año 2010, 2000 más o menos por ahí. Hice un seminario de paisajes culturales y fui estudiando diferentes paisajes culturales, los evolutivos que tienen que ver con cultivos, los relictios con paisajes arqueológicos. ¿Qué es un paisaje cultural, perdón? Un paisaje cultural, a diferencia de un paisaje natural, es en el que el hombre ha intervenido y lo ha modificado. Ajá. Y ya tiene esa connotación cultural. Una fundamental, por ejemplo, para la Cuenca de México, y que además la declaratoria de UNESCO, cuando se hizo el centro histórico de la ciudad, se hizo conjuntamente con Xochimilco, no tanto por la iglesia, que es muy antigua, y el poblado, sino por el sistema de chinampas. Quizás en ese entonces todavía no se manejaba esa categoría por parte de UNESCO de paisajes culturales, pero México inscribió esa región de Xochimilco por su sistema de chinampas, que si la queremos identificar culturalmente es un paisaje cultural fundamental, porque sin eso no se hubiera hecho en México Tenochtitlan, no se hubiera mantenido todavía hasta el siglo XX la producción de esas chinampas para abastecer de verduras, de hortalizas a la Ciudad de México, y ese es uno de los que podríamos identificar como un paisaje cultural. Otro podría ser el Cerro de la Estrella, la connotación que tiene y el simbolismo, el Cerro del Tepeyac, el Peñón de los Baños, que servía como faro y como lugar de identificación, Chapultepec, la Alameda, ya como un jardín histórico. Todo esto constituye categorías que no habían sido identificadas y que no están inclusive en nuestra ley federal ni en su reglamento. El paisaje cultural, por ejemplo, del agave y del tequila, pues se declaró como por la UNESCO,
pero en nuestra legislación no está. O sea, si uno busca... Curioso. Tenemos, yo creo que la UNESCO no se ha dado cuenta, pero tenemos una declaratoria desde hace muchos años que no tiene un soporte legislativo nacional, local, un soporte de esa categoría. Creo que esa categoría para México nos viene extraordinariamente porque puede incorporar, además de todo eso que no hemos valorado ni protegido, incorpora el patrimonio intangible o inmaterial, que también es muy reciente. Es decir, se nos olvidó que ese patrimonio es fundamental. La misma UNESCO lo olvidó hasta años muy recientes, no tiene más de 10 años, se incorporó que el paisaje inmaterial o intangible o antropológico, que podría ser también otro término, pues es fundamental. Fiestas, tradiciones, ritos, etcétera, que son los que le dan vida a los espacios urbanos, arquitectónicos, sobre todo en América, en Asia, en África, quizás más que en Europa. Entonces, esa categoría de los paisajes culturales, junto con el patrimonio inmaterial o intangible, es fundamental. Yo he llamado también, con esta referencia, a los préstamos culturales. Recuerdo este trabajo extraordinario de Guillermo Bonfil Batalla de la aculturación, la aditiva, sustitutiva y el sincretismo, donde ya se mezclan las dos. En esa relación antropológica, los préstamos culturales son fundamentales, es decir, no corremos con una sola cultura, corremos con adiciones, sustituciones o nuevas formas. Perdón, Juan Antonio, la palabra préstamo, también la estaba leyendo anoche, siempre me remite a que lo tengo que devolver. O sea, como que no me lo apropio, nada más me lo van a prestar. Bueno, pues el concepto me llamó la atención. Sí, yo le he llamado préstamo como cultural. Es algo que no era nuestro, lo prestan y lo hacemos nuestro. Casi siempre hacemos eso. No lo devuelves. No lo devuelves. Muy bien. Entonces, culturalmente no se devolvió porque se hizo propio. Una comida mexicana, la gastronomía mexicana, sin el arroz estaría incompleta. Claro. Entonces, y además, este préstamo cultural pues ya se quedó, tiene 500 años. ¿Cuándo llegó? Llegó con los primeros viajes del siglo XVI de lo que se conoció como el Galeón de Manila. Es interesante porque hay una fase eterna en Cortés en la que después de la conquista intenta hacer toda la cartografía del Pacífico. Hay un trabajo extraordinario de Miguel León Portilla sobre el Mar del Sur, que es como se le llamaba al Pacífico. Y viene toda la descripción cartográfica, los viajes, pagó más de 25 embarcaciones, los astilleros que hace para hacer toda esta cartografía, descubrir Baja California, descubrir que no era una isla, era una península, y la intención era llegar a Asia, llegar a Filipinas. Mandó varias expediciones que llegaron, pero no se podía regresar, no se conocía la ruta del tornaviaje. Y es hasta 1564 que Legazpi y Urdaneta salen de costas mexicanas, de Barra de Navidad, sale, y llegando a Filipinas, a Manila, le ordena Legazpi a Urdaneta, a Agustino, Fray Andrés de Urdaneta, que era un extraordinario navegante, que intente buscar una de las pocas rutas que no se había intentado probar si podía funcionar para regresar. Y entonces en 1565 él toma una latitud mucho más norte, pasa pegado a Japón y toma una corriente, los vientos también que eran favorables, y después de 6-7 meses, porque era un viaje muy largo, empieza a tocar costas del norte de California, y empieza a bajar, llegando el 8 de octubre en 1565 a Acapulco. Y a partir de eso es como el descubrimiento de cómo poder vincular, y es yo creo que un momento en el siglo XVI fundamental en la relación de Asia, América y Europa.
es la globalización, que se inicia en el siglo XVI. Sí. Nos vendieron la idea de que había sido en el siglo XX, pero no. La globalización empieza con ese momento en el que se pueden integrar cultural, comercialmente, esos tres continentes. Uh-huh. Es importante porque con el Tratado de Tordesillas, España tenía una parte del mundo y Portugal tenía otra, sí. Y eran los dominios, no se podía navegar para ir a Filipinas por África porque era el dominio portugués. Se tenía que hacer por el Pacífico, era la única opción, pero no se conocía la ruta. Entonces ese flujo hacia 1565 de viajes y de la creación de los primeros barcos que nunca se habían hecho, así como el barco Panamá, que ahora resultó corto y el canal lo han hecho más amplio, han hecho barcos más grandes, y la medida barco Panamá era la medida del canal. Sí. Los galeones se hicieron como primeras embarcaciones mercantes gigantes, o sea, enormes, para el transporte de mercancía y traer defensa en la propia embarcación. Ese viaje que hace Urdaneta ya lo hace con un galeón. Lo hace con embarcaciones todavía pequeñas, no muy grandes, eran naos. Ya el galeón se fabrica principalmente en frente de Manila, se tienen buenas maderas, se tienen mano de obra, y en Cavite es donde se fabrican estos grandes galeones, ya como un barco mercante gigante para su momento. Y es a partir de ese momento que se establecen los intercambios de Filipinas con la Nueva España. De hecho, Filipinas estaba administrada por la Nueva España. Ese comercio y flujo... ¿Por España o la Nueva España? Por la Nueva España, porque la Nueva España, para España le quedaba muy retirado. Y la administración de la Nueva España, incluso se llamó en algún momento Archipiélago Mexicano. Entonces era administrado desde la Nueva España, y esas mercancías llegaban al puerto de Acapulco, que es el que se estableció para el arribo, y ahí se hacían las grandes ferias. De ahí entraba por tierra a los parianes. Parián es una palabra tagal. ¿Tagal? De tagal. El tagalog es la lengua que se habla en Filipinas. Ya. Y es el nombre de mercado, pero ese nombre que usamos y que todavía en Puebla podemos ver, el mercado que está en el centro se llama el Parián de Puebla. Entonces estaba el Parián de la Ciudad de México, que ocupaba un cuadrante muy importante de la Plaza Mayor, en la parte suroeste, y era donde se vendían los productos ultramarinos y los productos que venían de Oriente. Había otro Parián en Puebla, había otro Parián en Guadalajara y en Valladolid, que era Morelia. Y era donde se vendían estos productos que venían de Asia y que muchos se hacían con plata mexicana. O sea, se mandaba la plata y se hacían los crucifijos, monedas, etcétera. Se mandaba grana cochinilla, que sirvió para teñir las sedas. Entonces los chinos se volvieron locos porque tenían la calidad de la seda, pero no tenían el pigmento. Y no conocían la grana cochinilla, los chinos. Es propia de nosotros, y valía su peso en oro. Entonces esos dos productos pues volvieron locos a los asiáticos. Entonces un traje de seda teñido con grana cochinilla mexicana, pues tenía un plus, tenía un super valor. Y junto con esto pues llegan cereales como el arroz y muchos otros, el tamarindo, muchos otros productos, el mango de Manila, claro, así se que llama. se aclimata en Cuernavaca. En Cuernavaca hubo un jardín de aclimatación en donde se aclimata, hubo otro en Acapulco también, se aclimataban para irlos subiendo a condiciones y altitudes diferentes. Entonces el arroz llega a toda esta costa del Pacífico y hay la tradición porque tiene que hacerse un trasplante, o sea, el arroz no se siembra y crece, sino se hace un trasplante para en los campos anegados poderlo ya desarrollar. Tiene una cultura de trabajo, no es nada más aventar el arroz y que crezca. Claro. Pero no solo llega el arroz, sino llegan
filipinos y malacios. Y llegan malacios, Sí, inclusive porque en Acapulco. en Coyuca. En Coyuca Benítez Ujú. había un barrio filipino Ujú. de los que se quedaban. Todavía en la costa de Guerrero se habla algo que llaman ellos chabacano, que es una mezcla de español y tagalo. Todavía está presente. Ajá. Es esa forma de expresarse y de comunicarse por algunos grupos. Llega a la gastronomía. Ujú. Todavía en la costa de Guerrero muchos platillos se hacen con gastronomía filipina. Ujú. La tuba, que se hace en Colima, que es una bebida a base Sí. de una parte del coco, no del coco mismo, sino de una vaina que sale en coco, pues es una bebida filipina y que la tenemos presente En Colima, sí, en lo he Colima. tomado. Los cocoteros de la palmera llega también con ese intercambio, y todo esto pues hace la palabra palapa, esta gala. Entonces viene todo este intercambio. Y en el caso de Morelos, que es el tema del arroz, en el siglo XIX, un personaje importante, Juan Ruiz de Velasco, que comerciaba con productos de la costa y los introducía a Morelos, va en busca de arroz. Ujú. Y trae un arroz criollo, un arroz que se había aclimatado en la costa, y es el primer arroz que llega a Morelos en el siglo XIX para sembrarlo en esa latitud. Hasta el siglo XIX, porque primero se sembró en todo- Nayarit, en toda la costa. Guerrero, hasta Oaxaca. Sí, en las costas se sembraba. Ajá. Porque había esa tradición. En Morelos llega en el siglo XIX, Ujú. se siembra y empiezan a desarrollarse la producción, porque además se encuentra en Morelos el agua, Ujú. el clima, temperatura, todas las condiciones, suelo, ideales para sembrar el arroz, que tiene un rendimiento del doble de cualquier otro arroz en cualquier otro lugar de la República. O sea, es el lugar ideal para sembrarlo. Y entonces empieza a sembrar arroz y se empiezan a desarrollar estos molinos de arroz, que son haciendas que procesan el producto. Son molinos que no muelen. No muelen, es decir, lo que hacen es quitan la cascarilla y dejaban el arroz integral, y el que se pulía en bateas o quitaba la cascarilla es el blanco, que es mucho más reciente. O sea, el arroz fue integral originalmente, seguramente no tenía todo esa moda de dejarlo blanco. Ujú. Y se empieza a desarrollar toda esa industria en esta región, y prácticamente 2/3 partes del estado de Morelos se dedica a la producción del arroz. Y es, como yo menciono, un préstamo cultural que tiene ya en México desde los primeros 500 años, en Morelos poco menos. Un señor Gómez va en 1900 a la Exposición Internacional de París y lleva nuestro arroz de esta región, que gana el primer lugar como el mejor arroz del mundo, ganándoles a los asiáticos. Es increíble eso. Entonces, son de esas cosas que dice uno, no es posible, pero está el testimonio, está la medalla conmemorativa y está el reconocimiento. Y después se ganan muchos otros premios en concursos internacionales por la calidad del producto. Ujú. Tenemos actualmente en la región... Paréntesis, perdón. ¿Dónde está esa medalla? Esa medalla Ujú. pertenece a la familia Gómez. Ujú. Comentaba al principio del programa que en una ocasión, de manera fortuita, platicando con una persona en un congreso, resultó que era la familiar, y le pregunté, ¿y esa medalla que aparece a veces en unos libros muy borrosa? Dice, pues es la de mi abuelo, la tenemos en casa y es de la familia. Ujú. La presentamos, nos la prestó, la presentamos como pieza del mes en el Museo Cuauhnáhuac, en Palacio de Cortés, Ujú. y fue una sensación, y además fue el punto clave para que en la denominación de origen que los agricultores de Morelos querían obtener para
tener ciertas mejoras económicas en su producto, primero me pidieron que si podía apoyar el proyecto. Y todo estaba muy bien desde el punto de vista agrícola, producción, etcétera. Y les dije, en lo que yo les puedo ayudar es en el componente cultural. Creo que el arroz, además de todo lo que han dicho que tiene un tema cultural. Y se sorprendieron. Entonces dije, este producto, así como la domesticación del maíz y otros, tiene una referente cultural muy, muy importante en la historia de México y de Morelos. Entonces trabajamos en ese proyecto de ver todos los elementos que el arroz tenía desde el punto de vista cultura, gastronomía, patrimonio intangible, identidad, inclusive por los pintores de Morelos. Así como hay un paisaje en Francia donde los pintores impresionistas hicieron una gran obra y que se ha protegido porque es un paisaje que ya está en la historia del arte. En el caso de nuestros pintores de Morelos, pintaron campos de arroz desde hace muchos años. Entonces, ese componente también artístico, pues tiene esa connotación que hay que sumarle a nuestras manifestaciones culturales. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a esa presentación, completar el expediente y llevamos la medalla. Entonces, el que venía por parte de la comisión para la denominación de origen, pues traía todo el expediente y todo, pero cuando vio la medalla y vio que no era nuevo, que esto fue 2012, en 1900 ya había ganado un premio internacional y después había ganado un montón, pues creo que ya estaba exento, ya no tenían que hacerle el examen, y creo que ese fue el punto que empujó a que en ese año 2012 se diera la denominación de origen, no de origen del arroz como lugar de origen arqueológico, se tiene 14,000 años en China, sino del lugar de origen en México y en su producción, y en estos 500 años que ha sido parte de un préstamo cultural, como lo es la caña de azúcar. Hernán Cortés hace los primeros ensayos en los Tuxtla, después en Coyoacán y después en Morelos. En Morelos hace 2 trapiches, uno no funciona, el segundo sí funciona, se llama así de Cortés, y a partir de eso se desarrolla toda la economía del virreinato del siglo XIX y XX en torno a la caña de azúcar. Curiosamente sustituye al algodón, que era lo que se sembraba, y al maíz en Morelos. Entonces, estos 2 productos, arroz y caña, se incorporan como parte ya de una cultura y de una identidad del lugar. Y es interesante porque la rotación de cultivos que se hace en Morelos se hace con la caña de azúcar y el arroz. Entonces hay épocas en las que están sembrados los campos con caña, y en otros los ve uno que se siembra el arroz. Entonces, además, estos 2 préstamos pues han tenido una buena adecuación, un buen funcionamiento en la actividad cultural y la economía, que esa es la parte importante, ¿no? Bien. ¿Para qué sirve la denominación de origen? La denominación de origen, los arroceros la buscaban porque hay una competencia desleal. Es decir, países que tienen potencias asiáticas o campos en Estados Unidos, que lo hacen con gran maquinaria y producen cierto tipo de arroz, pues pueden bajar el costo a algo que se hace cuantitativamente. O sea, y que muchas veces se mezclan en los productos cuando se venden y bajan el precio, pero no es un producto que tenga ese trabajo artesanal y de calidad. La estrategia que ellos buscaban era que tuviera un mejor precio en el mercado y que los campos con estas características tan valiosas no se convirtieran en fraccionamientos, en conjuntos inmobiliarios. Aquí lo que pensábamos era que una estrategia económica pudiera ser una alternativa, es decir, que sacarlo de ese juego desleal de grandes
jugadores, grandes ligas, y pasarlo a un producto artesanal, a un producto boutique, como ahora les llaman, pues paga su precio, como lo tenemos con el tequila, como lo tendrían en Francia con el coñac o con el turrón de Alicante. Es decir, que se hace en una región con una norma especial, con una calidad especial, y que el producto lo vale. Entonces ya no tienen que estar compitiendo con el precio y la economía para su sustento, sino pasaría a un producto cualitativo y no cuantitativo. Entonces estamos tratando de ver si esta denominación y el pasarlo ya no a esa competencia desleal, sino a un producto de calidad y que se pague por su calidad, puede subir el precio y conservar el trabajo, la economía y los paisajes culturales que tenemos en la parte central y sur de Morelos. ¿Cómo se integra el arroz a la comida mexicana, a la comida novohispana primero, claro? Pues se integra como un complemento. Es realmente en todas las comidas tenemos el arroz, el frijol, el maíz, el chile, la calabaza, y las especies, es decir, los quelites, como le llamamos. Acabamos de publicar un libro, se publicó ahí en Morelos, sobre los quelites, y es una comida como de apropiación, es decir, lo que en las primeras comunidades van apropiándose por estaciones, pues fue parte de la alimentación de muchos lugares en el campo, donde las plantas que crecen en cierta época se utilizan. Y el arroz, pues fue un buen sustento para nuestra gastronomía y se incorpora casi en todos nuestros platillos. Tenemos esa presencia del arroz como parte de la alimentación. Yo creo que si a alguien común y corriente le preguntamos que si el arroz es mexicano, dirían que sí, aunque no lo es, ¿no? Como pasa con, no sé, el trigo también se integró de la misma manera. Ahora, ¿no se integró solamente la gramínea o también las recetas o la manera de prepararlo asiática? El arroz asiático tiene una variante. Es un arroz que es otra variedad, japónica, que es más redondito y es pegajoso. Entonces, a los orientales les gusta que se pegue. Pues los palitos. Y hacen como la masa de arroz. Y a nosotros nos gusta que no se pegue. Claro que cuando se pega no lo comemos. Entonces, este arroz y esta variante es un arroz largo, grueso, no se pega. Entonces, a ellos no les gusta para el sushi todo lo que hacen. A nosotros nos gusta que no se pegue, pega pasta. Entonces, se ha incorporado en muchos platillos, inclusive una chef de Morelos investigó en la región de Puebla-Tlaxcala que se hace un tamal de arroz con hoja de plátano. Pues en vez de maíz, arroz. Cuando me dijo eso, le dije, pues yo tengo una hipótesis como arqueólogo, que seguramente son los tlaxcaltecas que fueron a Filipinas, se llevaron tlaxcaltecas a Filipinas, así como fueron a Guatemala, fueron a Nuevo México y a muchos lugares. Fueron tlaxcaltecas a Filipinas y trabajaron en edificaciones de iglesias, construcción, etcétera. Yo pienso que el tamal mexicano, en un lugar donde no hay maíz, pues la masa la hacen de arroz. Y como no hay maíz para envolverlo, hojas, le ponían plata. Y seguramente alguien que regresa a Tlaxcala, donde no hay plátanos, además, ni hay arroz, como cultivo, lo llevan de otro lugar, pues explicó que allá comían los tamales haciéndolos de esa manera. Creo yo que puede ser ese retorno del tamal que estuvo en Filipinas y que regresa a México. Habrá que investigarlo, pero las características como se hace en Tlaxcala podrían ser como se sustituyó el tamal en Filipinas, sin maíz y sin hoja de maíz, ¿no? Porque la hoja de plátano viene siendo característica de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Bueno, el tamal en hoja de plátano. Sí. Pero no de arroz. Claro, de arroz nunca lo había escuchado. Bueno, ¿y el arroz se reparte, se distribuye o se extiende por toda América? Se cultiva mucho en Sudamérica. Por ejemplo, Perú tiene una producción alta.
En Centroamérica creo que también la tiene. En México se tiene en las zonas de costa y en lugares como Morelos. En Estados Unidos hay también zonas donde se ha desarrollado. Y una cosa importante es la parte científica también, o sea, la parte arqueológica, histórica, los Cuatro Molinos, etcétera. Pero la parte científica es importante porque tiene médico de cabecera. O sea, el arroz tiene quien está viendo que la semilla se mejore, se proteja, que no tenga plagas, etcétera. Y entonces hay una institución que se llama INIFAP en Zacatepec. Sí. Y el INIFAP, con una doctora, la doctora Tabitas, es la que está a cargo de este centro. Ella fue a Filipinas, al centro más importante asiático que está ahí en Filipinas, a estudiar cómo se trabaja un laboratorio para el germoplasma, que son la protección de las semillas y la mejora de las semillas. Entonces ella tiene en Zacatepec el centro donde se hacen los campos, donde tiene campos experimentales, donde están mejorando la condición de ese arroz para mantenerlo siempre genéticamente bien desarrollado, con condiciones propias. Y una de las cosas que yo no sabía es que este centro de Zacatepec es el más importante de Latinoamérica, y lo tenemos aquí en México, en Morelos. INIFAP. Hacemos una pequeña pausa para recordarle a nuestros cibernautas que estamos platicando con el doctor Juan Antonio Siller sobre el tema del arroz en México, que estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Este programa que lleva por nombre Somos Nuestra Memoria, y seguimos esta conversación con el doctor Siller sobre el arroz en México. Me quedaban, tengo muchas dudas sobre la manera de cultivar el arroz en México y la manera como por ejemplo, estaba viendo lo de los pajareros, sí, que es una cosa muy bonita, sí. Que nos platicara sobre toda esta manera de... Bueno, las formas de cultivo son diferentes. Por ejemplo, en Filipinas, las terrazas y campos elevados que se hacen en laderas con mucha pendiente, se hacen unos taludes y se va llevando el agua en esas laderas, anegándolas, y se hace casi en campos elevados, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ajá. O sea, esos campos de cultivo de arroz ya tienen esa distinción de UNESCO, particularmente estos de Filipinas, por el alarde tecnológico de poder retener el agua de lluvia, distribuirla, anegar esos campos y producirlo. Entonces, esa tradición y esa ingeniería hidráulica ha sido reconocida a nivel mundial como un patrimonio de la humanidad, los campos elevados de arroz en Filipinas. En el caso de México, de Morelos, se hace en terrenos con pendiente, pero más horizontales, o sea, no se hace... Hay terrazas. Por terrazas, no son esas pendientes que se tienen en Asia y en muchos de estos países, en donde se utiliza esa tecnología y ha tenido esa connotación, ¿no? Ahora, el arroz se trasplanta, ¿no? Sí. Ajá. Se hace crecer la planta y después se hace el trasplante, sí. se siembra ya en el lugar donde va a quedar, y tiene que hacerse en relación a las estaciones de lluvia, etcétera, para hacerlas coincidir. Y una cosa interesante es cuando ya casi está listo para recogerlo, en esas últimas semanas donde ya está maduro la espiga, donde está el arroz, pues los pájaros hacen de las suyas, y la merma es muy fuerte. O sea, esas nubes negras de pájaros hacen una merma muy fuerte, y la producción baja, con pájaros alimentados con arroz. Entonces, las comunidades tradicionales en estos lugares han puesto a un personaje que le llaman el pajarero,
que es una especie de espantapájaros humano y vivo. Entonces, yo la primera vez que lo vi en un campo, estaba yo arriba de una hacienda, la hacienda del hospital, vi a un personaje como enloquecido que corría de una tarima a otra, golpeaba cosas, disparaba, etcétera, y pregunté qué era eso. Me dijeron, es un pajarero. Entonces lo que él hace es pone botes, cables y tiene un látigo que lo hace sonar como disparos de calibre fuerte. Entonces hace que la nube de pájaros estén retirados en esas 2 semanas en que se recoge y se evita que se dañe, sobre todo en ciertas horas del día en que los pájaros van a los campos y se alimentan pues de un arroz que ya está listo. Entonces es un personaje como el aguador y otros más, que es un patrimonio intangible. Claro. Es un personaje que está en relación a esa función y que es fundamental su trabajo. Probablemente un 20% de esa merma la evita ese personaje, claro, y esa actividad. Y conocido como pajarero, es el nombre que en el campo le llaman a esta persona que en esa época del año, en esas semanas. Ayuda a este trabajo. ¿Y tiene que estar noche y día? ¿O no, es en ciertas horas en el día, Ajá, que es cuando llegan los pájaros, las nubes, y las ahuyenta, las mantiene fuera. Comparando ese tema con una experiencia que tuve haciendo el Camino de Santiago en la parte norte de España, encontraba los campos de trigo dorados, extraordinario, también un paisaje increíble, y unas torres distribuidas en el campo, y pregunté que qué era eso, circulares. Me dijeron, son palomares. Ya en ruinas, ya muchos de ellos más o menos a ciertas distancias. Ya torres de piedra, torres de adobe, o de tierra, con nidos para las palomas, en el campo, en un campo así abierto. Y preguntaba que cuál era la función, por qué estaban. Y allá lo que sucede es que esa nube de palomas que comen el trigo cuando ya está maduro, las tienen en esos palomas, las tenían en época de los romanos y de los moros, y los árabes, sí, los árabes, los tenían en esas torres de adobe, y entonces los dejaban que comieran, pero luego se comían a las palomas. Esa merma que podía haber, pues, era un complemento alimenticio, es decir, como los cerdos belloteros, ¿no? Belloteros, o sea, sí, pata negra, que comen bellota. Ajá. Entonces, curioso que acá, pues la merma la hacen con el arroz y ahí se requiere un pajarero, y allá, pues es otro tipo de ave, eran las palomas, y contenían a esas palomas en esas torres, las cerraban, comían pichones o comían palomas, y entonces lo que podía ser plaga, pues era un complemento. Es decir, cómo hay esos paralelismos de cosas y soluciones diferentes para un problema, ¿no? Me hablabas de lo del INIFAD y el germoplasma. Esto no tiene que ver con transgénicos ni nada de eso, ¿verdad? No, para nada. Es la semilla refrigerada en condiciones de mejora. Entonces van probándola en los campos experimentales y entonces van viendo cómo irla mejorando ante ciertas situaciones, pero con arroz propio. Sí. O sea, es el que tienen ahí, que además ya se ha aclimatado. Es un arroz que ahí ya encontró pues su protección, su defensa, y sobre ese van mejorándolo a que se mantenga actualizado desde el punto de vista genético, con toda esa ciencia que tiene el manejo de la agricultura, que fue esa domesticación del maíz en su inicio en Mesoamérica, y que ahora ya con la ciencia pues podemos mantenerlo cuidando esa semilla original, ¿no? Como que esa semilla la producen en este instituto, sí, y la entregan al campesino. O sea, lo que están haciendo es entregando la semilla y la van mejorando a situaciones que tienen que hay que resolver. Entonces van entregando siempre una semilla mejorada pero propia y aclimatada al lugar, ¿no?
Sí, decías que solo quedan 4 molinos Son 4, es Morelos. Puente Distla, Ajá. Que produce el arroz llamado Soberano, que es el que se Soberano, que es el que se distribuye en tiendas departamentales. Está La Perseverancia, que es la hacienda de La Perseverancia, y el molino de San José en Jojutla, la marca es San José. El tercero es Emiliano Zapata, Flor India de Morelos, que es la marca. ¿Que es Tlaquiltenango por ahí? Está No. por Zapata. Ya. Emiliano Zapata, el municipio. Y el otro es el Buenavista en Cuautla, que es la marca, el molino es Buenavista, es la marca del arroz. Y son esos 4 molinos los que de 20 y tantos operan actualmente a las zonas de cultivo de toda esa región. O sea, se lleva a estos molinos y ahí se procesa y se distribuye. El que sale fuera de Morelos es el de Puente Distla. Los otros se quedan en Morelos, no se han comercializado. O sea, yo como comprador aquí en la Ciudad de México, en otra ciudad del país, puedo buscar concretamente un frijol que sea de Morelos, de la región del Edén Paraíso, donde se hace el arroz de Jojutla. Sí. Buscándolo con el nombre de Soberano de Puente Distla. Es el que se encuentra. Sí. Los otros, el que dice Morelos, y tiene a Morelos pintado de azul, y otras no son de Morelos ni de México. Tiene un Morelos y no es de Morelos, o sea que hay que tener ojo. Sí. O sea, no son ni siquiera mexicanos. No, son importados y mezclados. Entonces, bueno, inclusive esta doctora Tabita nos planteaba que ella hizo pruebas que que cuesta un poco más, rinde 3 o 4 veces más, a diferencia del otro que cuesta menos y no rinde. Entonces, eso también tiene que ver. Uno piensa, pues me cuesta el doble, pero no le rinde el doble, el otro le rinde 2 o 3 veces más. Entonces todo eso tiene que ver con un producto propio y con un patrimonio. Yo creo que este tema de los paisajes culturales, con la variante de paisaje cultural evolutivo, tiene que ver con algo que es cultural, pero que está cultivándose. O sea, que no tiene que ser arqueológico, ni relictio, ni fósil, sino que es algo vivo y que está ahí como el patrimonio inmaterial o intangible. Y entonces estos campos tienen esa categoría de valor, y su valor está en que también siguen produciendo. O sea, es como un jardín botánico, que es un jardín vivo, no es donde están plantas guardadas, ¿no? Ahora, ¿qué especies de arroces hay? Bueno, ¿cuáles se cultivan en esta región de Morelos? Sí, el que aparece en la denominación de origen aparece el tipo y variedad, que es el que se tiene ahí. Es un arroz largo, blanco, gordo en la parte central, y esta variante tiene un nombre clave técnico, que es el que se cultiva y en que en estos campos experimentales se reproduce, y año con año entregan a los molinos el producto. Es interesante que en algunos casos se hace de manera artesanal el secado. Por ejemplo, el secado es muy importante. Entonces estos molinos tienen grandes patios para sacar el arroz y secarlo en el sol. Con unos rastrillos, así como el café. El café. Entonces, lo mismo que vemos para campos de café, en donde se seca, pero además se tiene que estar moviendo, si no se estropea. O sea, si no se seca bien un café, se echa a perder. Y lo mismo sucede con el arroz. Entonces se saca, se orea, se seca, se está moviendo con estos rastrillos, y se tiene que volver a meter porque en la tarde llueve. Entonces todo un trabajo de estarlo haciendo de esa manera artesanal, manual, que tiene ese plus de tener mejor calidad, algo que se seca con el sol, que el que se mete en una máquina y lo seca con calefacción o con algún otro sistema. Entonces todo esto es lo que también hace que ese producto, con esas normas que se establecen, mantenga un producto de mucha calidad, ¿no? Sí, me queda la duda sobre la rotación de cultivos, bueno, que se hace para enriquecer el suelo, obviamente, pero
El paisaje va cambiando, de repente es arrocero y luego es cañero. Es como este paisaje al sur de Morelos. Es un paisaje en la sierra de Huautla, que en época son como dos telones, como si estuviéramos en Bellas Artes. Entonces, en una época del año aparecen las xerófilas, o sea, en época seca predominan toda esa vegetación que está ahí, y en época de lluvias se sube el telón y sale todo el bosque caducifolio. Claro. Tropical, caducifolio. Entonces, en esa misma región hay dos paisajes, dependiendo de la estación en la que uno va, a nivel natural. Y en el caso de estos paisajes culturales, durante unos años o unas épocas se siembra, pasa uno y ve los campos de arroz, y en otras ve uno los campos de caña de azúcar. Con las espigas rosas y todo esto. Entonces, eso también lo hace muy interesante, porque encontrar que es ese hermanamiento de esos dos, así como se hace de ciudades, de esos dos productos, del arroz y de la caña, encontrar que la rotación de esos dos cultivos es viable y funciona, pues es interesante, porque tenemos toda la estructura de los trapiches e ingenios que funcionaron por 500 años, y tenemos los molinos de arroz. Entonces, el campo es polivalente, o sea, se pueden usar esos dos productos que son óptimos en ese lugar, con la infraestructura y tecnoindustria que ha sido desarrollada en 500 años, desde los trapiches que se movieron de sangre, todos los que la molienda se hacía con bestias, después se pasó a los acueductos y estas obras hidráulicas, después se pasó al vapor, a las máquinas, cambiaron los chacuacos, y después se cambió a la electricidad. Entonces, todos esos desarrollos tecnológicos a veces los vemos en el mismo conjunto del ingenio. Vemos 4 épocas o 4 tecnologías en el lugar para la caña de azúcar. Los chacuacos son las chimeneas, ¿verdad? Los chacuacos son los tiros de chimenea. Ajá, sí. Por eso cuando se dice fuma como chacuaco, cuando queman la caña sale un humo negro terrible en estas chimeneas. Sí. Pero varían porque las chimeneas para la quema de las hornallas y la de vapor va cambiando. Entonces los tiros tienen que estar diseñados para las maquinarias. Por eso vemos distintos tipos de arquitectura industrial en el mismo conjunto. Sobre industrial, pero ¿de qué época? Porque digamos siglo XIX, XX. Desde el siglo XVI, que se desapareció, prácticamente se quedó abajo, y luego ya la de los acueductos, que los vemos en muchos de los campos para llevar el agua en la rueda hidráulica. Después ya no se necesita mover con rueda hidráulica, sino se meten las máquinas de vapor, y después se desarrolla la maquinaria con electricidad, y entonces en los mismos conjuntos se van quitando unas máquinas, se meten otras. Entonces la arqueología industrial es extraordinaria también, junto con sus paisajes culturales. Es decir, esos conjuntos que hemos delimitado y protegido, si no les incorporamos el contexto cultural y natural de lo que ahí se produce, pues solamente estamos viendo los edificios. En cambio, si vemos todo el trabajo tecnológico, hidráulico, los campos, cómo se siembran, etcétera, son dos patrimonios que podemos incorporar perfectamente con esta categoría de paisajes culturales, ¿no? ¿Cuánto llevas con este tema del arroz? Lo empecé por 2000, el año 2000 más o menos, 10 más o menos por ahí, con una serie de ciclos, de visitas, con escuelas. Por ejemplo, me pedían que en alguna escuela estaban estudiando el arroz, que hablaban de una imagen de China, y me preguntaron, ¿ya hay arroz aquí? ¿Podemos ir a un molino? Y la maestra pensaba que se molía el arroz. Entonces los llevé estudiantes. Entonces se llama molino, pero no se muele. No se muele. Bueno, ahorita me dices, sí. Entonces fue ese tema, y después apoyando en 2012 la denominación con el expediente técnico, y recientemente en la Dirección de Estudios Históricos presentamos una exposición del fotógrafo Eduardo del Conde. Estuvo en México, estuvo en Cuernavaca en 2014
15 y se trajo aquí hace un mes más o menos, junto con un libro que es el catálogo y con unos textos que nos pidió el autor que si podíamos hablar. Yo escribí sobre los paisajes culturales para ir explicando un poco este tema. Y ahora la Dirección de Estudios Históricos nos invita en su seminario de Tecnohistoria a lo largo de este segundo semestre a dar 4 charlas sobre el tema de los molinos de arroz. Vamos a hablar de los paisajes culturales, su definición y qué es lo que sus componentes, cómo se constituyen. Una segunda va a ser un trabajo de una dirección de tesis de maestría en la Facultad de Arquitectura de la UNAM que hicimos sobre el molino de arroz de Jojutla. Otra son otros de mis estudiantes ya graduados que hicieron sobre Puente de Ixtla, y otro reciente que estamos haciendo de Buenavista en Cuautla. Y esto ha sido también importante, y es lo que también nuestra institución, el INAH, tendría que hacer, vincularse a las universidades. Entonces, creo que nuestra institución no nada más debe echar mano de su personal, sino en los lugares donde estamos tenemos que vincularnos con las universidades, con los proyectos de investigación en las universidades, y incorporar los patrimonios como materia de estudio y de recuperación para llevarlo a los propios municipios, a los pueblos, como proyectos viables de conservación y restauración. Esa relación académica pues no queda solamente en los libros, sino en proyectos viables para, a través de esta valoración en las escuelas, en las universidades, incorporarlos a que el patrimonio sea materia también, no solamente de una institución, sino de la vida de cualquier profesionista, ¿no? Claro. El libro se llama Los hombres del arroz, el que mencionamos de Eduardo del Conde. Le puso Eduardo del Conde. Nos reclamaba que de los hombres y de las mujeres, que ahora está de moda. Ya la academia nos dijo que es un error. Sí. El nombre es correcto, Los hombres del arroz, y es el trabajo muy duro de estar a 38, 40 grados bajo el sol, trabajando 10, 12 horas. Es decir, es un trabajo de mucha fortaleza y de un gran cariño a esa actividad. A mí me parece que debemos de valorarlo. Yo creo que tenemos un patrimonio riquísimo en México. Si el que tenemos catalogado es amplísimo, estas otras opciones culturales nos permiten visualizar muchas cosas que estuvieron fuera y que no deberían de estar fuera, porque además nos permite ver lo que hasta el año pasado incorporamos como patrimonios mixtos. O sea, por muchos años solamente el PT en Guatemala, donde yo he trabajado con mis colegas 30 años, era la única declaratoria de patrimonio mixto a nivel de América. Después se incorporaron 2 años más tarde en Perú, uno más reciente en Puerto Rico, y hasta el año pasado esta gran zona de la biosfera que comparte con el centro del Petén, con Guatemala, que es el único pulmón verde, Calakmul, se pudo incorporar, y es muy afortunado que sea la primera inscripción de patrimonio mixto, tanto el arqueológico como el natural. Yo creo que si la visión para el siglo XXI es visualizar no por separado y fraccionado el patrimonio, sino integrarlos como patrimonios mixtos, incorporar el paisaje natural, el patrimonio cultural o los paisajes culturales, como hemos denominado, y el patrimonio inmaterial o intangible que hasta 2006 se legisló. Si lo vemos de una manera mucho más integral, nuestras acciones van a ser mucho mejores, mucho más integradas, y nos va a permitir realmente preservarlo en una dinámica. Si no, simplemente los vamos a detener en el tiempo y en nuestros museos, ¿no? Eduardo del Conde se pasó también buen tiempo siguiendo a los arroceros, o sea, fotografiándolos. Sí, y ese es otro aspecto muy importante, es decir, no solamente la investigación histórica, arqueológica, antropológica, sino el tema
artístico. Yo creo que esa parte de recoger la parte humana de un trabajador, de su trabajo, y valorar ese tema, yo creo que también es fundamental. Uh-huh. Y en las exposiciones itinerantes que se han llevado con esta colección, la gente ha reflexionado quizás más viendo las imágenes que los textos, ¿no? Somos más visuales, ¿no? Ahora, los textos que acompañan a las imágenes, mencionas que tú hiciste uno, pero hay otros más. Sí, nos pidió el editor y Eduardo Alconde que somos 3 o 4 colaboradores, que tocáramos algunos temas que acompañaran a la colección de fotografías. A mí me interesó plantear desde el punto de vista de nuestra institución la categoría, porque es importante, y cómo se justifica, los considerandos y la parte histórica. Otros investigadores hablaron de la parte económica y de otros aspectos, ¿no? ¿Qué le sugerirías a la gente para que se empapara más de este tema? ¿Se pueden, por ejemplo, visitar los molinos? Sí. ¿Sí? Sí. Yo puse ahí en una de mis recomendaciones que me pedían, además de invitarlos a estos ciclos que vamos a tener, en los cuales podemos platicar con ellos y con estos invitados que van a ser expositores de trabajos que han realizado por 2-3 años, muchos de ellos. Yo puse al final, ¿por qué no? Yo lo hice por muchos años, lo dejé de hacer también hace también algunos años. ¿Por qué no organizar en los paseos culturales de Lina? Si me lo piden, con mucho gusto. Claro, buena idea. Que el próximo año yo puedo hacer 2 salidas por semestre, o sea, una trimestral. Uh-huh. Los puedo llevar en cada una de ellas a los campos, a los molinos, conocer a los arroceros, conocer el INIFAP, y comer también, o sea, degustar el arroz en el lugar con los platillos tradicionales que en cada región se tienen. Podría ser un buen programa para los paseos culturales de Lina, tener 4 visitas a los 4 molinos para 2017. Uh-huh. La exposición estado itinerante, primero estuvo en Morelos, en varios lugares de Morelos, ¿no? Estuvo en Morelos y en sus municipios. Ajá. Y por primera vez se trajo a la Dirección de Estudios Históricos, a los que agradezco, que han sido siempre muy amables, y se presentó en el vestíbulo de esta institución, de esta dirección, y se presentó el libro. O sea, tuvimos la oportunidad de comentar el libro, comentar los artículos, y estuvo como 4 semanas la exposición en este lugar. Se puede volver a pedir y presentarla en otro sitio. Podría ser interesante también, ¿no? Claro. Ya mencionaste lo de las conferencias, programas en Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí, hemos hecho programas, y hay también unos videos que hemos hecho con el sistema de radio y televisión de Morelos. Uh-huh. Entonces, eso se pueden bajar, tanto los programas de radio como los videos, y puede verse el proceso, las entrevistas que hemos realizado con distintos invitados. O sea, no siempre son los científicos, han sido arroceros, han sido los pajareros, etcétera. Inclusive este tema de los pajareros, al autor, estudiante de cine que nos acompañaba en algunas salidas, le pareció interesante el tema, lo desarrolló y ganó un concurso internacional. Fue a estudiar y a desarrollarlo a la Escuela de Cinematografía, creo que en Cuba, en La Habana, y ganó un premio con un documental que se llama El Espantapájaros, como se llamó. Y ese, bueno, está ahí, es un documento que también narra la actividad de este personaje sui generis, ¿no? Muy sui generis. ¿Y libros que se puedan conseguir, consultar, comprar, o ir a alguna biblioteca, en fin? Sí, están algunos libros tradicionales de estos promotores de Jojutla. Son libros que se han hecho reediciones, entonces está esa información. Yo estoy tratando de hacer, ya tengo un guión interesante con alrededor de 30 colaboradores que han estado activos en distintos temas,
y que podría ser un proyecto de hacer un libro sobre los paisajes culturales de los molinos de arroz en Morelos. Probablemente si nuestra institución se anima, le puedo entregar el material para hacer un libro especial, ¿no? ¿Alguien más había investigado estos temas del arroz antes de ti? Creo que no. Se han estudiado a nivel agrícola, pero a nivel patrimonial me parece con este enfoque. Que no. Descubrí un museo en Valencia, donde hacen la paella, que era un antiguo antiguo molino. Lo hicieron Museo del Arroz. Y es uno de los pocos que existen, y tuve la oportunidad de visitarlo, y bueno, miré toda la historia de cómo se cultivaba el arroz ahí en Valencia, cómo fue importante para su gastronomía, etcétera. Y para Morelos, lo que yo he pensado que podría ser importante es no tanto la idea de un museo del arroz, que ya es un concepto un poco viejo, la cuestión del museo y como local. Me parece que podría ser muy importante hacer un ecomuseo. Ajá. El concepto de un ecomuseo, porque tiene 3 variantes diferentes a la de un museo. Uno, no es en un local, sino es en un territorio, entonces nos permite abarcar la región. Claro. Segundo, no son objetos culturales, sino es patrimonio cultural, entonces nos da otra amplitud diferente. Y la tercera, no está enfocado para turismo, sino para las comunidades. Entonces yo creo que si empezamos con la valoración de sus propios habitantes, de la gente del lugar, la gente que vive en estos municipios, es el punto de partida. Entonces 3 elementos que un ecomuseo puede tener nos permitiría a bajo costo, porque además no hay que hacer el gran edificio y mantenerlo, sino hacer los itinerarios y moverse en las estaciones, en las etapas, y los circuitos podrían ser mucho más dinámicos. Y esa es un poco la idea que quiero promover a nivel de esta región, para que desarrollen la parte de un turismo cultural con esta categoría. Bien, mucho más de qué platicar, pero el tiempo ya se agotó y quisiera nada más preguntarte con qué te despides o con qué quieres cerrar para poder despedirnos. Amablemente. Agradecerles esta oportunidad de platicar de este tema, de darle seguimiento, y yo creo que sería interesante que muchas de las ideas que hemos platicado pudieran desarrollarse. Claro. Nuestros proyectos y nuestra institución tienen que estar siempre muy dinámica. Entonces yo creo que una de las cosas que nos pide es que seamos creativos, y esa es la idea. Yo creo que si pudiéramos llevar a cabo las publicaciones, estos proyectos de ecomuseos o los propios paseos culturales, nos permitiría que el conocimiento de este tema no solamente estuviera determinado a Morelos, sino que en otras regiones pudieran saber que tenemos ese patrimonio. Claro. Pues muchas gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho, por esta conversación y por esta puerta nueva que nos estás abriendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación, como ya dijimos, de Juan Antonio Siller, con quien conversamos sobre el arroz en México y en Morelos, y en muchas otras partes. Gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes, una producción de Banibaldo Morales Celis, controles técnicos y edición Joel Cuautle, conducción Juan Stack. Gracias, hasta pronto.